Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a quienes nos visitan de Norte, Centro y Sudamérica y de otros continentes hoy en esta bellísima mañana de sábado 31 de agosto del 2024, en esta centésima décima cuarta conversación a los hombres de la nueva tierra por su mensajera Josefina Chacín Duchamp. Y hoy tenemos una charla pues muy interesante en relación a una conversación que se dio hace un mes con nuestro amigo y cuentacuentos y escritor Guillermo Arciniegas, quien hizo todo lo que fue una charla relacionada a un libro que él escribió hace no mucho, que se llama Venezuela del paraíso a los infiernos. Estamos en otro contexto, un mes después de las elecciones, donde ya hay otras visiones, otras realidades de lo que se está confrontando en Venezuela hoy, no solo a nivel de país, sino a nivel mundial y a nivel de la conciencia, porque quienes sabemos, Venezuela es el país de la gracia y se están dando cosas muy importantes que hoy, desde la óptica de Guillermo, estamos viendo las diferentes opciones y cómo se está desenvolviendo todo esto que se está pasando hoy. Y Guillermo, con su óptica eh, como escritor, como un filósofo, como todo lo que él ha venido viviendo a través del mensaje, lo va a ver a través de esa óptica y lo que se está desenvolviendo en este momento. Pues mi querido Guillermo, una vez más, pues escuchándote en esta charla tan interesante desde tu punto de vista en relación a todo lo que se está dando y manifestando no solo en Venezuela, sino en todo el contexto global. Te saludamos y te escuchamos. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Aquí sobreviviendo. Y es, Son circunstancias muy difíciles para Venezuela sí y es, bueno, con esto yo creo que la mayoría de nosotros pasamos un trago amargo, pero la vida sí, es así, la vida hay que enfrentarla en cada etapa, en su momento apropiado, hay una respuesta. Bueno, gracias por la invitación. Este tema surgió de pronto, porque recuerda que teníamos pendiente el tema de la nada. y es, sí que queda Sí, todavía pendiente, pero ahorita en un momento tan sí, importante de todo lo que pero se está llevando a cabo, es importante que tú des una sí, óptica de todo cómo está sucediendo, sí. ¿no? En esta circunstancia, dije, es preferible dar mi opinión acerca de esto. Claro, como tú lo dices y bien lo expresaste, tengo mucho de la influencia de lo que recibí de ella. Entonces yo le pido al Señor que por encima de lo que son mis tendencias humanas y mis ideas, surja lo que es del Señor, ¿no? Que fue lo que aprecié y aprendí a su lado, al lado de Josefina. Y bueno, sería así. Este, esta vez hice unas pequeñas anotaciones. Como sabes, estoy ocupado, entonces eh, tengo poco tiempo, pero en los pocos espacios decidí hacer las anotaciones. Esta vez pienso seguirlas para ver si esta vez logro comprimir en el espacio de tiempo reducido. Recuerda que siempre me Ya. extiendo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Entonces quería comenzar diciendo, ah, tengo aquí una nota que dice tierra de gracia. Ok, estamos no en un país cualquiera, no vamos a hablar de un país cualquiera, ¿ok? Exacto, Estamos hablando de un país donde se dio la manifestación del ser a la humanidad así es, y, y se dieron acontecimientos que marcan la pauta espiritual histórica. Entonces, lo que acontezca con Venezuela, mucho cuidado. Las elecciones que se hagan a nivel internacional pueden traer repercusiones de todo tipo en el género humano. así es. Ahora, esto suena rimbombante, ¿no? Pero esa es mi convicción. Sí, también la mía, yo lo tengo muy claro. Sí. Entonces, fíjate, yo siempre vi en el cristianismo
algo interesantísimo. Antes de ser, digamos, antes de estar más cerca del cristianismo, yo escuchaba esto de fe, amor y esperanza, ¿no? Y con el tiempo lo fui comprendiendo, ¿no? La fe, yo entendía lo de la fe como esa visión intuitiva que está más allá de la razón. Eso lo tiene el místico, la fe. Entonces, yo veo esto como pensamiento, palabra y acción, como imagen, ¿no? La fe sería esa oscuridad del pensamiento, pero a la vez la vía intuitiva. Entonces, captaba yo eso. Después lo del amor sería la acción. La acción, cuando el ser humano vive de la fe y surge esa energía amorosa que viene de Dios, eso también lo comprendía, que es la acción espiritual que te lleva a donarte, a negarte a ti mismo, a darte por el otro. Pero en cambio, la esperanza, yo decía, bueno, pero ¿qué cuadra? ¿Qué significa la esperanza? Yo nunca entendí mucho eso. Y hoy traigo como un mensaje de esperanza. Estoy comenzando a comprender un poco algo acerca de esa esperanza. La esperanza es como una estabilidad interior que te dice, no importa lo que estés viviendo, no importa lo difícil que estés pasando, hay un Señor, hay una posibilidad. Hope, la llaman en inglés, es Ajá, como te da una estabilidad. Y realmente hoy lo que siento con esto que voy a decir es como dar un mensaje de esperanza, de que sea lo que sea que esté sucediendo, hay una salida, hay una luz al final del túnel, hay otra dimensión por la cual vale la pena sacrificarse y resistir sobre todo, ¿no? Entonces quería comenzar con eso. Como así te es. dije, como te dije, tengo las notas y voy a seguirlas, es más sencillo para mí. Y así no Claro, se me olvidan las cosas. Claro, en un bueno. momento determinado, cuando empiezo, ya tú me conoces, empiezo a decir Sí, esto y aquello, bueno, se me olvidan. Se empieza lo otro. sí, no, Ok, pero los tienes anotados, eso es bueno, entonces, porque sí, luego te voy a decir, entonces, regresa a las notas. sí, exacto. Y el tiempo, recuerda, dime, epa, te falta Sí, tanto. sí, sí, Entonces, en general, lo que vamos a plantear es cómo confrontar el mal, cómo confrontarlo, ¿sí? Yo que estuve años al lado de ella, pude absorber esa información. Ese... Ahora yo estaba pensando, bueno, ¿quién soy yo para hablar de esto? ¿Quién soy? Es decir, yo voy a pedirle al venezolano este, cierta conducta cuando yo no estoy en esa situación. Primero, ¿no? sí, Yo tengo aquí 3 comidas al día. Tengo televisión, tengo un carro que me lleva al trabajo, un salario, un puesto cómodo, una vida no ostensible, pero módica. digna. No estoy siendo perseguido, no tengo ese apuro existencial de los criminales que están sobre ti. Entonces, ¿quién soy yo? Es muy fácil decirle al otro, mira, resiste, haz esto, haz aquello. Sí, Y eso me mantenía un poco ah, como distante, ¿no? Como decir, bueno, yo no pienso hablar. Pero yo creo que pude superar esos escrúpulos mentales y decir lo que voy a decir, porque quizás estas palabras que digo hoy eh, me van a ayudar para cuando me toque a mí esa situación, ¿ves? Es así como dar es. un testimonio ante todos de lo que debe ser. Ahora, yo me veo, yo siempre me examino a mí mismo y yo me veo en una dualidad humano existencial. Cuando yo veo las cosas que están sucediendo en Venezuela, ¿no? Las persecuciones, la forma violenta como este hombre ha impuesto su carácter, la autocracia, digamos, cómo no Así es. reconoce la verdad de la derrota, porque eso fue una cosa gigante que a los Claro, ojos de todos lo vimos, que es una verdad de cómo el mundo arrasó, digamos, en la votación. Entonces, yo internamente a veces siento como una rebeldía, ese Guillermo del hombre viejo, ¿no? Que dice, bueno, pero ¿qué pasa? Esto es muy sencillo.
Hay 8 millones de venezolanos en el exterior. Bueno, vamos a llamar a 5.000, 10.000. Yo los encabezo. Y vamos a las armas. Entramos a ese país, hacemos la guerra de guerrilla y listo, claro, arrasamos. Pero cuando voy adentro digo, pero esa es la solución, la violencia. Mira, yo a veces me imagino agarrando un cuchillo y enterrándoselo a alguien en el vientre. Digo, yo no me siento ahí, ¿ves? Yo no me siento hiriendo al otro, yo no me siento. claro, Entonces, si vas adentro, vas a encontrar que ese no eres tú. claro, En la mente te proyectas como una retaliación, como, ah, tú eres bravo. Bueno, entonces nosotros vamos a imponer la justicia, nosotros vamos a acabar con el tirano. Ya ha sucedido en la historia, claro, ¿sí? Una revolución, tenemos la verdad de nuestra parte, tenemos la justicia de nuestra parte, tenemos la verdad de nuestra parte, ¿por qué no? Pero cuando voy adentro digo, entro en ese conflicto porque claro, yo sé que la verdad no es esta que te estoy es otra, es la que le escuché a ella muchas veces pronunciarse, es la que lees en el Evangelio de Jesucristo. Y yo diría, como decían los hebreos en un cierto momento cuando Jesús predicaba, dura es esta doctrina, es dura. sí, Seguir, totalmente, seguir esos planteamientos es muy difícil. Ahora, históricamente se han dado estas situaciones y bueno, eh, vamos a hablar un poquito de eso, ¿ok? Vamos a hablar de lo ok, que está sucediendo en Venezuela. Cuando tengas una pregunta, siéntete libre sí, 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 y sí, sí, estoy pendiente, comenzamos. ok, Entonces, ya he decidido a decir lo que voy a decir. ok, Ya sabemos que es para que el día de mañana, cuando yo esté en un campo de concentración, diga, Guillermo, ¿te acuerdas lo que tú decías? Bueno, ahora aplícatelo. exacto, exacto, Ok. Ah, si se presentara esa situación de que digo yo de ir a las armas y sacar a esta tiranía, ¿sí? Nosotros ganaríamos, porque son todos unos cobardes. Vamos a hablar claro, claro, ¿ok? Son personas que son valientes solo cuando tienen en un sótano maniatada a una persona y lo torturan, ¿sí? Son valientes solo, son cuando salen las manifestaciones públicas a protestar y no tienen armas, y ellos salen con armas a claro, tosigarlos y a capturarlos. Son cobardes. totalmente, No serían capaces de confrontar a personas que van a luchar por la dignidad o por la libertad. ¿Ves? Entonces, de eso no tengo duda. Pero no es tan fácil. Es como decía, si tú aceptas ese espíritu y empiezas a proponer la misma salida de la violencia, estás cayendo en esa trampa, estás cayendo en lo que no es, ¿sí? Estás haciendo de sus actitudes, les estás abriendo la puerta en tu interior, ¿ves? Ok. totalmente, sí. Si Pues sí, no esa son es la gran capaces, diferencia sí, de la conciencia. Y bueno, perdón que te interrumpa, en realidad es también mucho de lo que está pasando hoy a nivel del contexto global de los países en relación con Venezuela, cómo están actuando ahorita de una manera que yo no había visto en muchas ocasiones, ¿no? En referencia a cómo se están presentando las cosas. sí. Y quizás me voy a enfocar más en la parte interior espiritual, Sí, 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 porque si hablamos de política, sí, ¿no? si hablamos de las reacciones y del contorno internacional, esto a veces se desenfoca, no entiendo por qué. Yo a veces le hago así, no regresa. Sí. Ellos también están eligiendo, todos estamos eligiendo esta Claro. situación, ¿no? No, exactamente. O sea, eso que estoy diciendo es porque es en la política, pero a nivel energético y a nivel de la conciencia, estás viendo, yo veo otra situación desde mi punto de vista espiritual,
de cómo se están manifestando las cosas en todo esto que está sucediendo en este momento, ¿no? Sí, ves, perdí el foco aquí del... Bueno, ya regresará. Sí, no pasa nada. Entonces, ok. Estábamos diciendo que en este contexto hay un gobierno impuesto a la fuerza, un gobierno que no respeta la libertad de expresión, que no respeta la libertad de la elección, es decir, está yendo contra toda mm, realidad expuesta en las cartas de derechos humanos, en la Carta de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. O sea, es claro. Así que las fuerzas contra las que estamos luchando ahora son claramente fuerzas perversas. ¿Ves? Am, yo diría, acunan la mentira, porque es evidente que la elección la ganó el mundo. Van contra la verdad, son injustas, son crueles, asesinan, persiguen, torturan al que se les opone. Este, hay una masacre, aunque la ocultan, ¿no? Porque los medios de comunicación están en sus manos, es difícil realmente conocer a ciencia cierta todo lo que pasa. Pero fíjate, vamos a empezar por allí. Vemos la noción del mal, ¿ok? Entonces, hay una cita en una de las conversaciones de Ilen, Ilen la presentó, está en peregrinación del pueblo de Dios. Vamos a empezar por allí. ¿Qué es el mal? ¿Sí? En los grabados de la nueva tierra y en los grabados de peregrinación del pueblo de Dios siempre está esa zona negra, oscura, que indica la posibilidad de la afirmación de la libertad en sí misma. Cuando la libertad se reafirma, es el mal, ¿ves? Entonces, esto está en peregrinación del pueblo de Dios. En la página 30, yo tengo la versión antigua, Ok, que bueno, habría que explicar mucho porque hay dos versiones, claro, pero así es. dice, ese semicírculo oscuro que aparece en la parte inferior de la esfera terrestre, donde se lee mal y que está señalado con el número 6, representa la acción del mal, espíritu de iniquidad, interviniendo en la creación visible, acción que respecto a la creación eterna, obra de Dios, resulta siempre de signo positivo. Fíjate bien, interesante, ¿no? Resulta siempre de signo positivo, dice ella, aunque en el tiempo tenga la forma negativa y se eternice en esa forma negativa en aquellos seres que libremente eligen esa acción del mal. El mal es el agente de descomposición que provoca la fermentación en el mundo, pero también hace crecer en las criaturas la obra de Dios. Esto es lo que quiero subrayar. También hace crecer en las criaturas la obra de Dios. Así es. Por esto, decimos que su acción es siempre positiva para la obra del Creador y para todas aquellas criaturas libres que a Él se adhieren en el cumplimiento de su voluntad, mientras que solo es negativa para el mismo mal, entre paréntesis, Lucifer y los suyos, y para aquellos y para aquellas criaturas libres que en sí mismas se queden. En, en estos se da la corrupción permanente, es lo que llamamos infierno, condenación. Entonces, lo que quiero sacar aquí de esto es, bueno, tú ves que allí hay personas aceptando la mentira descaradamente, em, siendo injustas, atropellando, pero a la vez esto es como un catalizador. Es un catalizador permitido quizás por la justicia de Dios y que está obrando en nosotros para una reacción.
¿ves? Y ahora tenemos otra elección que hacer, ¿ves? Porque hicimos la elección del voto, ¿ok? Fuimos a las urnas, bueno, yo no pude, más él no hubiese dejado votar, es decir, eran 8 millones de venezolanos en el exilio y, y les prohibió creo que solo pudieron 60.000 o algo así. Entonces se hizo la elección del voto y se confirmó. Eso me gustó porque hay personas que tenían esa duda, pero bueno, ¿para qué votar? Si esto y el otro son lo mismo, la oposición a que había una serie de debates allí, ¿no? Pero Sí, no, hiciste bien porque al votar, fíjate tú lo que sucede, al votar, tú estás haciendo una elección, dice, yo quiero esto y no quiero lo otro. Y obligas al otro a votar también claro, y a elegir. O sea, eso es parte y parte, se trata de la elección. Tú eliges la verdad, deja que el otro elija, ¿ves? Y con esa elección tú provocas una reacción. así Entonces, es. esto es parte de la evolución histórica. Entonces se hizo mm, esa primera acción, ¿verdad? Mm, Entonces, ¿qué nos toca ahora? Hay una propuesta ahora de elección interior. ¿Cómo vamos a reaccionar ante el fraude? ¿Cómo vamos a reaccionar ante la mentira? ¿Vamos a tomar las armas o vamos a escuchar la propuesta del Señor? Aquí es donde viene la parte difícil. Así Y es. como decía el mal siempre es positivo en ese sentido. Empuja la obra de Dios, ayuda a consolidarla. Es ante esa circunstancia donde uno abre un campo, se abre hacia otra dimensión. Esta es la dimensión de lo desconocido, ¿no? No es la cuestión política, materialista, de lo que va a suceder en Venezuela o no, no, es la dimensión de lo interior, de cómo en cada uno se está desarrollando algo ante los acontecimientos. ¿Ok? Ahora, dijimos que el mal también elige, ¿sí? Así es. Entonces, en los dos aspectos se está definiendo algo, se está concretando algo. El Se está resultado, haciendo sí, una elección, ¿no? Hay una elección, es más, y en este momento, perdón que interrumpa, no tan mm, definitivo, donde se están separando las energías, sí, están eligiendo. sí, al menos en ese caso concreto, ¿no? Porque muchas veces a nivel mundial todo está mezclado. Claro, Yo no me atrevería a juzgar y decir, bueno, este está haciendo el mal, este el bien, pero en el caso que nos ocupa ahora, de blanco y negro prácticamente en muchas ocasiones, tú ves lo que no es sí, y lo que es, en el caso de claro. Venezuela, ¿no? Ahora, en otros contextos, por ejemplo, Bueno, y como, aquí, perdón que te sí, interrumpa, como en todo, como en el yin yang, ¿no? Dentro del mal está el bien y en esto está, no, y también hay una falta de información y ves a gente que incrédula o que está siendo arrastrada por toda esa información y del otro lado también, ¿no? Personajes con intenciones diferentes dentro de ese bien que dices, también está pasando, ¿no? sí. Y muchas veces, mira, uno no sabe nada en realidad. Claro, Aquí, por ejemplo, ya va a haber elecciones en Estados Unidos, hay 2 candidatos y no te queda otra sino escoger entre el menor de los males, como decía Aristóteles, claro, del lesser of two evils. así Pero es, tienes que decidir y tienes que votar. Si no votas, ¿qué estás haciendo? Le das el voto al otro, claro, ¿sí? Ya tú ves que uno es el señor de la guerra. Todas las guerras que se han planteado, las grandes compañías multinacionales de las armas se están frotando las manos haciendo el negocio. Entonces claro, tú no ves, y el otro también tiene sus intereses, digamos. Entonces tú tienes que definir, bueno, pero tienes que decidir. Dices, la parte mía que está con este candidato es esta, la parte mía que está con este candidato es esta. Tú sé fiel a lo que crees y elige. Al final el asunto es entre Dios y tú mismo, entre lo que tú crees en conciencia
y lo que para ti no es. Y no el claro. candidato, ¿ves? Ok, No, perdón, y te voy a entonces, interrumpir en relación a eso porque es sí, importante. Por ejemplo, en una elección en México, en donde sea, cuando tú haces un voto, al final del día alguien va a ganar, uno o el otro. Si tú votaste, vas a tener la conciencia y la certeza de que hiciste lo correcto aunque hayas perdido, porque tú no diste tu voto hacia algo que era lo que tú creías. Aunque hayas perdido y al final del día va a gobernar el otro partido o el otro personaje o quien sea. Pero ese es hoy la conciencia de lo que cada ser humano tiene que elegir para lo que viene. exactamente. Sí. Entonces, como decía, ahora nos toca esta nueva etapa, ¿verdad? La nueva etapa es de elección entre lo humano, nuestra tendencia a la retaliación, a la venganza, a ir contra el tirano, a hacerle daño a su familia, lo que sea que se nos ocurra, ¿verdad? Si vamos Claro, a pelear, vamos a luchar, o este reino interior de sostener una verdad sin la violencia, claro, sin la retaliación, sin caer en el espíritu que el otro que está tomando al otro, ¿ves? Y de eso hay cantidad de ejemplos en la escritura. Mira, hasta cuando se presentó, ¿recuerdas aquella carta de Santiago? Eh, donde hay dos que van a disputar el cuerpo de Moisés, Satanás y el ángel, el arcángel Miguel. Y dice que estaban disputando el cuerpo. Así sí, sería, así sería sí, que Moisés, recuerda que Moisés no entró a la tierra prometida, entonces el diablo reclamaba como suyo ese cuerpo. Y el arcángel dice, no contendió con él, dice, ni siquiera dijo palabra ofensiva, sino que le dijo que el Señor te reprenda. Entonces ni siquiera él, ¿no? Que claro, venía de parte de Dios, claro, ofendió. Entonces es como darle a Dios una participación. claro, Es decir, que el Señor te reprenda. Es Él el que va al fin de cuentas, quien va a hacer la justicia claro. y quien va a decidir dónde va cada uno, ¿ves? Bueno, Ok. y es esencial eso que estás diciendo, porque este es el momento exactamente de eso, ¿no? Ya de esa Sí, justicia que ya no es la terrenal, va a ser la divina. Perfecto, haz lo que te toque, haz lo que tú sientas que vas a hacer, pero la justicia va a llegar para ti en otro plano, sí, en otra cuestión. por eso es difícil, ¿ves? Es difícil decir, bueno, Señor, que se cumpla tu justicia y Así es. orar y esperar el momento y no adelantarse. Este, bueno, como te dije, yo tengo varias notas, ¿no? Y quería, para no perderlas. Entonces, por eso esto sería un mensaje de esperanza, ¿sabes? La esperanza de que pase lo que pase, si somos fieles a ese mensaje interior, ¿no? De paz, de, de interiorización, digamos, Claro, de ser genuinamente lo que somos, porque internamente, como te dije, si tú vas a agarrar el arma y te ves disparando, yo no me veo claro. haciéndole daño. Bueno, y además, perdón, te Em, interrumpo, porque me viene ahorita como en eso, en lo que es la conciencia, en lo que es el karma, y como bien lo dijo Mimi en su momento, ¿no? Es el karma colectivo que se está viviendo en Venezuela. Cuando tú en eso que tú estás diciendo lo transmutas, ya no es un karma, se va a convertir en un dharma, que es lo que estamos esperando todos. claro. Entonces, pero hay un hecho del tamaño de una casa, ¿no? Hay una Claro, verdad. La verdad es que hay una tiranía, ha robado las totalmente. elecciones, Sí, hay una sí, sí. persecución. Entonces, cuando tú hablabas con Mimi, ella decía, bueno, pero eso no significa que te vas a quedar de brazos cruzados. Sí, así es, sí. ¿Ves? Hay una resistencia al, ¿cómo te digo? Pacífica. Claro,
Sí, tiene que Em, haber que haber una convicción, una acción a tus convicciones. exacto. Si no te quedas callado, no te Claro, expresas. claro, Ahora el otro viene y te amenaza y te pone preso, pero tú estás dando el paso hacia adelante. claro, Me gustó mucho cuando entrevistaste a Félix, él da esa experiencia, ¿no? Él es abogado y le tocó inmiscuirse en varios casos que confrontamos. Y él decía que cuando se daba una situación que no era correcta, que no era justa, ella daba el paso y nosotros también con ella. Es decir, claro. no era que había que quedarse en silencio y decir, bueno, señor, no, eso no significaba que tú no te ibas a expresar. Así es, Y eso es lo que está haciendo el venezolano, expresándose en esas claro. manifestaciones populares y en varias etapas, digamos, de este conflicto, que es como dicen, como dijo la misma María Corina, es como de base espiritual este conflicto. Sí, no, no, Sí, es totalmente. algo así, ¿no? Digo, es increíble cómo hoy en la conciencia del mundo y de Venezuela específicamente, ella utiliza muchas palabras y muchas cosas que son clarísimas y que son, que bueno, que tú lo acabas de comentar, que son raras, que dices, ¿por qué está diciendo esto esta mujer? Como que no está dentro del contexto de la política, ¿no? Está viendo un sesgo espiritual en todo esto, que lo está llevando ella como una bandera para todo lo que hoy se está expresando. Correcto. Y eso es lo que yo veo. Ellos están asistidos. El Sí, mundo, María Corina, estas personas que están proponiendo un cambio, pero sin llegar a la violencia, sino la manera como lo han propuesto es de altura, ¿sí? Hay un contexto allí eh, súper interesante porque es nuevo, no es más que político. claro, A mí me ha gustado mucho cómo ella ha confrontado todo y no la he visto que ha caído en la confrontación baja o en la pelea como busca el otro, el opuesto, ¿no? claro, Entonces, tenemos la verdad de los hechos, ¿sí? Y ellos están de parte de la verdad del hecho concreto de que las elecciones em, fueron a favor de la oposición, ¿ves? Y cuando en el Evangelio dice la verdad os hará libres, no está hablando de una verdad etérea. Como decía claro. Josefina, no se trata de una verdad en las nubes, no, se trata de la verdad de los hechos concretos. Tú sabes lo que es la verdad y el otro sabe que está diciendo una mentira, ¿ves? Entonces, esa verdad es el catalizador que te impulsa, que te da la fuerza. Y para este propósito, yo quería leer una cita de Peregrinación del Pueblo de Dios. Otra parte del... Bueno, este es un libro extraordinario. Lástima que yo siento como que he abandonado los textos del mensaje muchas veces por tontería, pero cada vez que los abro, digo, aquí está todo. Fíjate, en la página 111 te dice, como dije, la versión antigua, ¿no? Pues son dos versiones que tienen dos tomos. La anterior tenía dos tomos y la nueva, que es como una fusión de ambas, también salió en dos tomos. Entonces, lo que iba a decir es que esta lucha por la verdad no es cualquier cosa. Tiene que ver con el sentido espiritual de nuestra trayectoria como humanidad, Claro, desde el alfa hasta el omega, claro, desde el génesis hasta la consumación de los tiempos. Ha habido una línea histórico-espiritual, ¿m? sí es, donde de alguna manera u otra todas las almas han participado con su elección. así es. Y voy a leer este pedacito. Ok, Dice, el reino del Hijo del Hombre. ¿Ok? Ya sabemos quién es el Hijo del Hombre, ¿no? Estamos hablando de Jesús y luego Jesucristo. Ha sido conquistado a fuerza de guerras y de sangre. Antes de Jesucristo, en Jesucristo y después de él, desde la sangre del justo Abel. Las guerras del pueblo de Israel para conquistar la tierra prometida.
y después para permanecer en ella. La persecución religiosa antes y después de Cristo, comenzando por los santos inocentes, primeros mártires del Nuevo Testamento, hasta nuestros días. Todo hombre que dé la vida por defender la verdad en que cree, está dando la vida por el reino del Hijo del Hombre, por el Cristo total, la cabeza con sus miembros. Entonces, fíjate, estábamos hablando de la verdad, ¿no? Aquí la pone con mayúscula, pero también dijimos la verdad de los hechos concretos. Está Así es, relacionada con esa verdad. Dice, claro, todo hombre que dé la vida por defender la verdad en que cree, está dando la vida por el reino del Hijo del Hombre, por el Cristo total, la cabeza con sus miembros. Es decir, la lucha de ese venezolano que está luchando hoy día por la libertad, por la justicia en su país y está dando la vida, esa lucha lo está integrando a esta realidad espiritual. Ahí se está jugando, ahí se está jugando en su vida diaria una transformación. Se está jugando una especie de futuro mejor, con posibilidades infinitas, más que las de un país con buena economía, la de un país estable, con sueldos, con petróleo. Aquí se está jugando más que eso. En esa lucha se está jugando su propia alma, ¿ves? Entonces, es muy importante hacerlo como el maestro propuso, hacerlo en la manera correcta, claro. sin caer en la violencia, sin llegar a las calles a tirar piedras. No, esto ya dijimos que María Corina y Edmundo tienen una noción, este, yo diría inspirada de lo que está sucediendo, porque cada vez que los escucho, me parece que se mantienen en un tono de altura sin condescender con las energías opositoras, con las energías que los están acosando, ¿no? Entonces, seguir ese liderazgo, en cierta forma, en ese tono de paz pacífico, es armonizar con todo esto que estamos diciendo. Es como seguir proposiciones del mismo evangelio. Así es. Está más allá de la política. ¿Ok? ¿No te parece? Totalmente, ¿no? Sí. Me parece, no, es que en verdad yo lo veo, digo, a nivel de de cómo se está viendo, cómo lo están llevando a cabo, es increíble, a mí me sorprende con la visión de eso que tú estás diciendo hoy y que se está manifestando en todo eso. Ahora, como decíamos, no es una paz tibia, Sí, no, plegada, rendida, arrodillada, no, como lo vemos, es una paz de compromiso, de resistencia interior, de lucha interna contra bueno, nuestras tendencias humanas. Es difícil, es lo que dije al comienzo. Bueno, ¿quién soy yo para decirle a esta gente, mira, haz esto, sigue el evangelio? Cuando yo no estoy metido ahí en la candela, ¿m? claro, Pasando todas las necesidades que están pasando. Mira, mucha de tu audiencia quizás no va a poder ver esto porque el hombre hasta prohíbe las comunicaciones por WhatsApp, censura el YouTube. Es decir, el venezolano ahora está en una especie de escondrijo, digamos. Los sí, paran a las alcabalas, les revisan los teléfonos y si hay algo en contra del gobierno, entonces los meten presos. Es fuerte, es claro, fuerte sí, lo que bueno, se está pero viviendo allí. eso que estás diciendo y toda la resistencia que está afuera de Venezuela, que es la que va a lograr hacer ese cambio, porque no solo somos los venezolanos, somos los mexicanos y somos muchas personas que nos unimos a todo eso que está sucediendo en Venezuela. Me sorprendía, por ejemplo, ver la semana pasada a la hija de Corina en Nueva York, también dando
testimonio de eso, de lo que tú estás hablando. ¿Cuándo habías visto un líder hablando, no, a sus hijos hablando en otras partes del mundo en contra de todo esto que está sucediendo con la voluntad de muchos miles atrás de ellos, apoyándolos en todo lo que se está viviendo hoy a través de una resistencia pacífica, de ese cambio que se tiene que dar en Venezuela y a nivel, y en el mundo entero, ¿no? Sí, sobre todo que cuando tú eres sabedor de que defiendes la verdad, eso te da una plataforma, ¿ves? Eso te da una base. Si tú puedes decirla Claro, y confrontar al que no la dice, ¿ves? Tú sabes que tienes la solidez en tus manos de las actas de votación con los miles de votos. Sabes que hay un 70 contra un 30. Sabes que están no, irrespetando la voluntad popular. Sabes que están incluso desconociendo todas las propuestas a nivel mundial de lo que es claro. el derecho del individuo a expresarse, de elegir, etcétera. Sí. Como, Sabes que, perdón, que tienes la verdad. o como decimos en México, ¿no? Hoy, ¿no? Hay que tener, ¿no? La cola corta y no larga para poder hablar, y es en el caso de María Corina, ¿no? O de lo que se daban o lo que se da en muchos países, lo que se está dando en Estados Unidos, ¿no? Mm, Ante una mujer que no tiene cola que le pisen, ni a un sí. Edmundo, porque no tienen arma, no hay de dónde los puedan agarrar, porque son personas que llevan una trayectoria digna de honestidad y de trabajo donde pues no hay manera. Sí. Yo escuché una entrevista de ella hace poco, creo que una periodista española, muy interesante la entrevista, 1 hora y pico de la entrevista. Mira, lo hago cuando manejo, que es cuando puedo ir en espacios de tiempo. No le encontré, Juan Pablo, no le encontré una sola cosa que yo dijera, oye, caramba, es- aquí es más humanista, más. No, todo lo que decía tenía sentido, cuadraba, Claro, cuadraba. O sea, no eran alocuciones políticas para convencer a la masa y no, eran simples razonamientos prácticos, concretos, y en ninguno había ofensa o, descrédito. descrédito o sencillamente ataque al otro, ¿no? Era exponiendo la situación. Ya cuando tú expones eso, tú ves que no hay detrás el interés por atacar o por venganza, etcétera, ¿ves? Hay un interés genuino por la paz, por la reunificación de la familia venezolana, etcétera, ¿no? Okey. Así es. Bueno, esto ya se ha dado en la historia, tenemos pocos casos, ¿no? Donde, hay gobiernos tiránicos que caen con movimientos de resistencia pacífica, son muy pocos, pero, por ejemplo, el Claro, caso de Gandhi es un ejemplo de eso. claro, Gandhi conquista junto a sus aliados, conquista la independencia de la India sin armas, sin así disparar es. un fusil. Claro, Esto tiene una secuencia, ¿no? Empieza, por ejemplo, la puedes rastrear. Cuando la rastreas, ¿tú sabes hasta dónde llegas? Llegas al claro, Evangelio. claro. Así es. Incluso cuando lees Rousseau, el francés, y después lees Tolstoy, y ves que Tolstoy se alimenta es como una carrera de obstáculos donde uno le pasa al otro la estopeta, ¿no? Sí, La vara. Y entonces Tolstoy la toma de él, y cuando lees a Tolstoy, este es el planteamiento de él, claro, la resistencia pacífica, ¿sí? Y después él se convierte al cristianismo, escucha al maestro, y luego esto lo absorbe Gandhi. claro. Gandhi lo absorbe. Y Gandhi quedó impactado, dice, cuando leí la biografía, recuerda que te conté, él, Sí, él- él quedó impactado con una frase de Jesús, que era, no resistáis al mal. Y dice que esa frase lo tocó tanto, y era la motivación de su campaña, de claro, su sentir, eh, más que todo lo de las escrituras sagradas hindúes, porque él las leyó también, era claro. esto, era esto de la resistencia pacífica, la toma del satyagraha, que llama él, ¿no?
no resistáis al mal. Se convirtió como en su, El eje, el eje exacto, de el eje todo. de batalla, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Que Claro. no es fácil. Cuando tú ves las historias que explicadas por él o en la película, y recuerda que iban a votar, iban a hacer las votaciones y no los dejaban, ¿no? Y Sí, a él le dan le palo y le pegaban vuelven a dar y le palo. Yo daban no sé si palos. recuerdas la escena donde él saca la boleta y que le prohibían votar y le Sí, dan sí, fuerte y después cae sí, al sí, sí, piso sí, y él se levanta y y le vuelven a dar hasta que él, la mano temblorosa, y él va y pone la boleta. sí, es Entonces no es impresionante. fácil, no es fácil, no es, tiene que Sí, estar o sea, asistido. ahí están casos como el de él, y me vino a la mente también el de Mandela, ¿no? 30 años en una prisión y se convierte también a partir de también de esa resistencia, Sí, ¿no? Pacífica, ¿no? De seres que son excepcionales. sí. Y cuando vas al fondo, como te dije, está ahí el maestro, está Claro, Jesús. así es. Mira, Gandhi, ¿tú sabes en quién se inspira Luther King, Martin Luther King, con su movimiento para los derechos civiles? En Gandhi. Gandhi es uno de sus maestros, Claro, a quien admira, pues. claro, El Luther King es súper interesante porque ya Luther King es más descaradamente cristiano, ¿sí? claro, Entonces él viene a encarnar esa comprensión de Jesús, de que la violencia no trae sino violencia y que el amor supera, mm, lo supera todo. Pero recuerda que estamos hablando no de una consecución política, ¿ok? claro, Porque, por ejemplo, en Luther King yo creo que veía los dos aspectos, ¿sí? El aspecto de ganar o conquistar los derechos para su raza, pero a la vez él veía la parte que se iba haciendo interior en el ser humano, ¿ves? Que es de lo que estamos hablando hoy, ¿no? De que claro, esa propuesta que le estamos haciendo al venezolano es como un recordatorio, pero él la está viviendo. Lo mío son palabras, estos son solo palabras, ¿ves? claro. En cambio, el que está allí yendo a la manifestación, el que está allí pidiendo la libertad, el que está allí agonizando, confrontando al tirano, ese ya en cierta forma está más allá, está Claro, viviéndola, está claro, arriesgando su vida por un ideal, está, ¿ves? lo está experimentando, ya no con palabras, Sí, con la realidad y con la exacto. contundencia y con la y con esa fuerza, ¿no? Y yo le pido al Señor Te eso. voy a interrumpir Sí, como siempre, te interrumpo para decirte que estamos ya a 10 minutos míos, pero se convierten en media hora tuyos para sí, que tengas ok. un poco No, está del bien. tiempo que estamos teniendo. Mira, Es muy ya interesante. que estamos hablando de Luther King, te voy a leer algo corto, ¿no? Ok. De uno de sus. Él tenía 6 principios en su campaña, en los 6 principios de la no Ok, violencia. ejes, ¿no? Ejes de la no violencia. Sí, dice número 1, la no violencia es una forma de vida para personas valientes. Es resistencia activa y sin violencia en contra del mal. Es espiritual, mental y emocionalmente positiva, agresiva, digamos, pero positiva. Número 2, la no violencia busca ganar amistad y comprensión. El resultado final de la no violencia es la redención y la reconciliación. El propósito de la no violencia es crear una comunidad de amor. Número 3, la no violencia busca vencer a la injusticia, no a las personas. Dice, la no violencia reconoce que los que hacen el mal también son víctimas y no son personas malas. La persona que resiste sin violencia busca vencer al mal, no a las personas. Qué diferencia, ¿no? Claro. La energía, ¿no? Es difícil superar el instrumento, ¿ok? No Claro. quedarse con el instrumento del mal. Así es. 4, la no violencia acepta que el sufrimiento puede educar y transformar. La no violencia acepta el sufrimiento sin represalias. El sufrimiento inmerecido es liberador y tiene enormes posibilidades de educar y transformar.
5. La no violencia resiste la violencia al espíritu y al cuerpo. El amor sin violencia es espontáneo, desinteresado, generoso y creativo. ¿No? Parece que estuvieras leyendo la carta de Pablo, aquella de lo que es el amor, ¿no? Qué belleza. Y el último, la no violencia cree que el universo está del lado de la justicia. El que resiste sin violencia tiene una fe profunda en la justicia que finalmente triunfará. Esta es la parte de la esperanza a la que me refiero, ¿no? Hay la esperanza de que en un determinado momento el Señor toma todo en sus manos. No sabemos cuándo, ¿no? Pero si la fe está allí de que es Él a quien pertenece la justicia y el juicio, ya está. Dice, la justicia finalmente triunfará. La no violencia cree que Dios es justicia. Entonces era un hombre inspirado. Claro. Y él estaba viendo más allá de la consecución de el cambio de los derechos y las leyes civiles. Él estaba viendo más allá, porque este lenguaje no solo indica cambios políticos, este lenguaje está indicando cambios interiores en el individuo. ¿Ok? Entonces el asunto para nosotros ahora es elegir, ¿sí? Decirle no a la mentira, estar allí de frente, pero sin atacar, sin caer en la misma ah, bajeza, digamos, en la misma transgresión que ellos hacen. Bueno, y además porque eso ahorita me viene, ¿no? Ese es como el arma directa del ego, ¿no? O sea, te pican y atacas. Es Sí, exactamente estar atrás o sea, ser el observador de ese ego para tratar de estar en el ser y no en lo que es esa personalidad del humano, del ataque, del tú me haces, yo te hago, del no, de sí. responder. Es responder como el Señor mismo quisiera que respondiéramos. Es algo así, Así, como de rectitud, una respuesta de paz, ¿no? Eh, y él en cierta forma debe dar una gracia, me imagino, las personas que estén en eso. Yo veo a esta señora. Yo la veo allí sin temor. Hay que ver lo que está allí escondida, ¿no? Sabiendo que la claro, pueden matar. Le claro, ofrecieron, le ofrecieron que se escapara y no se escapó. claro. Es decir, está jugando con su vida, está confrontando. Y a la vez la ves con entereza, ¿no? Diciendo las cosas que tiene que decir. Entonces, por más que tengamos una justificación racional o moral para ir contra el otro, el asunto es atento, no hacerlo. Espera que el Señor actúe. Ora, confronta, di tu verdad y esperanza, la esperanza de que está todo en sus manos. Am, Cuando una autoridad es como la que se impone hoy allí en Venezuela, tú tienes en cierta forma eso que llamaba Thoreau, la desobediencia civil, ¿no? El americano, el pensador, dice, tú tienes el derecho de pararte de pie y decir no, porque eso va contra mi conciencia, ¿ves? Así es. Ok. Entonces, am, me vienen, por ejemplo, de estas actitudes, ¿no? Que llamamos, que son conflictivas, ¿no? Por ejemplo, el cristiano. Hay una señora que se llamaba Peregrina de Paz, o era un librito que leímos en la granja hace años, ¿no? Cayó por allí, yo leí un poco del libro, para que veas cómo en el cuadro de la sociedad a veces se distorsionan las verdades, ¿no? Claro. Ella cuenta una historia de un, de un japonés y un americano que de pronto se encuentran allí en una isla, ¿no? Los dos son enemigos. Por alguna situación tuvieron que estar juntos, no recuerdo cuál, y conversan. Y conversan y el japonés busca el diálogo y le pregunta al americano, ¿y tú qué religión profesas? Le dicen, soy cristiano, le dice él. Y el japonés lo mira y le dice, pero tú eres cristiano y tienes un fusil en tu mano.
Le dice, el japonés no podía creer que él estuviese diciendo que era cristiano, porque el japonés en su simplicidad, él veía las cosas, bueno, ¿qué dijo Jesús? Claro, Jesús decía, bienaventurados los pacíficos, por ejemplo, eso no claro, concuerda con que tú tengas un arma. No, claro, a veces es interesante este choque, ¿no? De culturas, porque claro. eh, tú puedes ver hasta con más claridad la cosa. O por ejemplo, en las religiones, en el Islam, bueno, ¿no? En los sufís más que todo, el cristianismo, el budismo. Hay una frase del Buda que dice, me gustaba mucho esa frase, decía, déjame ver, tú recuerdas el sándalo, que es Sí, un sí, sí, árbol aromático. Él decía, claro. responde al hachazo, responde al hachazo como el sándalo, con tu aroma. Que- Interesante, ¿no? que- Pero eso no se puede hacer sin una gracia, sin una Claro, no, gracia. totalmente. Pues Este, sí, porque eso que estás diciendo es exactamente la diferencia del humanismo, ¿no? sí, Y es la diferencia también hoy en que vemos en una lideresa como María Corina, que no está ves que no está ese humanismo. Hay algo más allá que la está llevando a decir y hacer lo que está haciendo. No, no es sí. una idea de una regulación humanista de querer ganar. Mira, una de las cosas más impactantes del Evangelio es el sermón de la montaña. Yo me voy a permitir leer algunos cortos pedazos, ¿no? De este sermón, para darle como validez a todo esto que estamos diciendo. Oye, perdón, Por- por- te voy a yes. interrumpir, igual ya se acabó el programa. Sí, terminando esto, podemos cerrar. Y me viene la idea o la intuición de que está muy corto el programa. A mí me gustaría, sobre todo habiendo, o lo que se está viviendo en este momento, que no lo dejemos y hagamos otro programa, ¿verdad? Si tú deseas. Siempre tengo la dificultad del tiempo, Juan Pablo. Pero, ¿qué te parece si hacemos unos 15 minutos más y ya lo cierro? Bueno, ok, Ah, adelante, sí. sí, Ok, listo. sí, porque es como yo puedo ir redondeando, pero me gustaría que Claro, fuese el maestro y no yo, ¿ves? ok, Y uno de mis textos principales era este. No, no lo voy a leer todo, mira. Dice, habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Ok, pero yo os digo, no resistáis al mal, y si alguno te abofetea en la mejilla derecha, dale también la otra. Y él vivía esto, ¿no? Cuando el alguacil lo golpea en la mejilla, le dice, oye, pero ¿por qué me golpeas? Ahí ante Caifás. Si dije lo correcto, si no dije algo, dime qué. Y si dije lo correcto, ¿por qué lo haces? Así, es un espíritu, tú no claro, podías sacarlo de su eje, digamos, de su centro, ¿no? Entonces, y al que quiera litigar contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si alguno te requisara para una milla, vete con el dos. Da a quien te pida y no vuelvas la espalda a quien te pide algo prestado. Habéis oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. ¿No? Aquí es donde yo digo, dura es esta doctrina, ¿no? Salir de eso humano y claro. aceptar esto que él propone, ¿no? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen esto también los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen esto también los gentiles? Sed pues perfectos como perfecto es vuestro Padre Celestial. Aquí te da, aquí entiendes por qué Gandhi, Luther King, Tolstoy tomaron
De allí se inspiraron en ese texto, claro. en este. Bueno, y como me estás empujando a finalizar, yo creo que yo tenía esta etapa de que esto que se ha dado en la historia, ya lo dije, esto también. Quería profundizar un poquito en la autoridad y la libertad, ¿no? Pero ya asomé eso. Josefina tiene una buena cita en el dogma cristiano. No sé si me das tiempo para eso. Hablamos del guerrero de paz, ese guerrero de paz que confronta la situación sostenido por la gracia del Señor, ¿verdad? Porque no es cualquier cosa. Claro. Entonces, ¿cómo sería? Voy a leer solo 2 citas, ¿ok? Esta que Ok. me gusta, porque tú dices, bueno, sí, en paz, aquello, pero estamos hablando también, sin embargo, de que tú haces algo, que tú no te quedas de brazos cruzados. O sea, aquí están las 2 situaciones, ¿ves? Y esto está en el dogma cristiano. Claro, ya yo tenía que haber. Si tienes este folletito, el dogma cristiano, vas a encontrar esto en la página 14. Ok. Dice, cuando Celso Rivas Balboa le pregunta, ¿no? Es un teólogo, estaba explorando su forma de. Dice, ¿está usted en contra de la autoridad? ¿Mm? La autoridad por excelencia es la autoridad de Dios. Vamos a comenzar por allí, dice ella. Del espíritu en cada hombre, la cual se manifiesta en la conciencia de cada uno de acuerdo a su grado de evolución. Cuando los seres humanos unánimemente eligen una autoridad humana para que los rija, Dios actúa a través de esa autoridad humana, erigida para conservar el orden de los pueblos. Yo sí creo en esa autoridad, me someto a ella y la obedezco. Oye esto, y la obedezco siempre que no vaya en contra de mi conciencia. Ok. ¿Ves? Y en este caso, esta autoridad va contra la libertad, va contra la justicia, va contra la verdad. ¿Mm? No sé si repetí. Dice, en las escrituras sagradas podemos encontrar muchos ejemplos de sometimiento a la autoridad humana, como también de dar la vida cuando los hombres pretendían subyugar la conciencia para imponer su autoridad. ¿Ves? Entonces, cada uno en su conciencia ver cómo confrontarlo. Cada uno lo verá. Sí. Lo que subraya aquí al final ella es de dar la vida, no es ir a quitarle la vida al otro, no, es de dar la vida. Es decir, en estas circunstancias que estamos viviendo, confrontar ese monstruo y esperar que sea Dios el que nos asista. Mira, todo está en la justicia de Dios. Yo recuerdo una vez que estaba hablando con ella en la cuevita con Josefina y le decía, pero tú crees que lo que haces queda oculto. Mira, y ella lo decía riéndose, ¿no? Decía, tú estás allá y te están tomando desde allá. Fotografías te toman de frente, de perfil, de lado, y me acuerdo que se movía así, por todos lados, por todos lados. Es decir, que todo está allí. ¿Y quién más él para ser el juez? ¿Quién más él que él para completar la justicia? So, dejar la justicia en manos de Dios es la parte más difícil. Claro. Es decir, que sea él quien tome las riendas de esto, porque él ve, él sopesa, él determina. Hay una pregunta que le hicieron a ella una vez. Alguien estaba leyendo Los Macabeos, creo que era el libro de los Macabeos,
y se presentó una situación con el pueblo judío. Yo no era muy lector de la Biblia, yo empecé a leerla en la granja y fue que le tomé cariño y leí varios libros, ¿no? En uno de estos libros de los Macabeos, uno de estos, hay un conflicto y los enemigos del pueblo de Israel aprovecharon aprovechaban las festividades religiosas para atacarlos, porque sabían que ellos no podían luchar por ejemplo, en el Sabbat. claro, Entonces hubo un movimiento, en una circunstancia donde ellos guardaron religiosamente su holiday, ¿no? Su día totalmente. festivo Pero religioso, y el enemigo aprovechó y los atacó, hizo así una es, masacre. Entonces llegó uno de estos líderes y dijo, mira, no sé si era Simón, dijo, ya no podemos seguir haciendo esto. Vamos a tener que defendernos. Bueno, y llegaron a ese acuerdo. Y cuando Josefina escuchó y que estábamos leyendo ese pasaje, ella se quedó pensativa y dijo, pero mira, no sabemos qué hubiera pasado si ellos deciden seguir con la tradición y permanecer en oración ese día. No sabemos si Dios hubiera intervenido, dijo. claro, Dejó esa interrogante abierta, ¿no? Que para mí es más emocionante, ¿no? Ver claro. ese pueblo en oración. Fíjate que María Corina invita a un rosario el 22 de agosto. Sí, De dónde surgió eso, es? es impresionante. No invitó vamos a quemar las casas de los policías y vamos a hacerles pasar un mal momento. No, no, invitó a un momento de recogimiento, de oración. Es la manera como se fabricó en cada uno de estos movimientos, por ejemplo, de Gandhi, de Luther King, ese camino Así es. hacia la conquista de los derechos. ¿Ves? Y hacían un boicot de los autobuses, por ejemplo. O en la India, este, el asunto de la sal, o cuando decidieron no comprar las telas. Bueno, y si mañana ellos deciden, mira, nosotros, los militares, viven de que nosotros le ordeñemos las vacas, le llevemos las comidas, hagamos el transporte de la carne. Bueno, y si el pueblo decide un día hacer un paro colectivo, y si cada uno decide meter en su casa, es un movimiento pacífico, Claro, alimentos en lata y pasar un mes sin proveer a los otros, porque los otros están viviendo de ellos, claro, siempre y cuando sean actitudes que no van en contra, ¿no? Sino diciendo, mira, yo no quiero participar de tu gobierno, yo no quiero ser cómplice de tu injusticia. Es diferente, ¿ves? Entonces es como totalmente. dejar esa oración y ese espacio de pacífico, ¿ves? Que es lo que quiero transmitir hoy. Lo que va a templar en tu ánimo una especie de esperanza de que hay una expectativa futura, hay un más allá superior que te puede invadir, te puede dar una entereza, como yo veo que la tienen muchos ya ahí. Sí. Bueno, esto es más o menos lo que quería decirte. O sea, Buenísimo. ese No, pues es, sensacional. Bellísimo. y para cerrar, siempre es bueno Sí, cerrar tenía un pasaje, ok. como siempre me vienen varias, pero esta vez me vino este es el que me mola. Te voy a, te voy a leer cómo comienza el sermón de la montaña. Sí. Claro, porque es largo, pero por lo menos los primeros versos. Yo creo que con esto ya dije lo que tenía que decir. Dice, viendo a la muchedumbre, subió, y un poquito, viendo a la muchedumbre, subió a un monte, y cuando se hubo sentado, se le acercaron sus discípulos, y abriendo él su boca, los enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, y con mentira digan contra vosotros todo género de mal por mí. Alegraos y regocijaos, porque grande será en los cielos vuestra recompensa, pues así persiguieron a los profetas que hubo antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desazona, ¿con qué se salará? Para nada aprovecha ya, sino para tirarla y que la pisen los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad asentada sobre un monte, ni se enciende una lámpara y se la pone bajo el celemín, sino sobre el candelabro, para que alumbre a cuantos hay en la casa. Así ha de lucir vuestra luz ante los hombres, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a abrogarla, sino a consumarla. Porque en verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que falte una jota o una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. ¿Ves? So, Qué bello. bienaventurada Venezuela, que está sufriendo persecución, que el Señor la tome en cuenta, que se manifieste en esas almas, que logren confrontar el mal pacíficamente, que se manifieste en ellos, en cada uno interiormente, ese reino de Dios y esa justicia, porque es una promesa que el Maestro hizo hace años, ¿no? Ok. Sí. Pues sensacional cerrar esta, esta conversación con con este, ¿no? ¿Cómo se llama? El Sermón de la Montaña, ¿no? Y con esta parte que es preciosa y cómo va como anillo al dedo todo lo que dijiste, todo lo que se dice en él en relación al momento que se está viviendo Sí, en las Venezuela persecuciones. y todas las almas que están, ¿no? Convergiendo en todo esto que está sucediendo, ¿no? Es increíble. Y también en otros lados, porque nos estamos concentrando en Venezuela, pero lo que está pasando en Gaza y en Israel y lo que está pasando en Ucrania y lo que está pasando en África y en tantos países del mundo que no salen a la luz, pero que también son relevantes de todo esto que se está viviendo tan significativo en el mundo entero, no en un momento decisivo para toda la humanidad como lo estamos viendo en este momento. Sí, Así es, mi y- querido Guillermo. Pues, qué sí, te digo? Bellísimo todo esto que se expuso hoy, que queda claro el momento que se está viviendo y en referencia a la Venezuela, a ese país de gracia, porque sabemos lo que se manifestó hace 70 años, que tampoco es casualidad que estemos, que se está dando hoy 70 años después de la recepción del mensaje a los hombres de la nueva tierra. Pues sí, muchísimas gracias, ya no te doy la palabra porque te la tomas, te, te agradezco como siempre a ti y a todos quienes hoy tienen la voluntad de escucharnos y de recibir este mensaje que es un mensaje de buena voluntad para quienes están abiertos hoy a todo esto que es el alfa y omega que tú bien dijiste también hace un momento, sí. para, Y, para el mundo entero y para el universo. y esperamos que el mensaje del Señor llegue. Es lo que mi Así, Ilen dice siempre, que se haga la luz. así es, Esa luz es muy sencilla. Hay un enemigo de todas las almas. Ojo, que el enemigo no está afuera, el enemigo está dentro. Es así es, decir, lo que quise decir es, ve contra ese enemigo interior y como consecuencia el Señor hará el resto. claro.
Así es, ir en contra de ese ego que es el que está, es esa lucha interna Sí, con la que cada uno de nosotros tenemos que estar todos los días conscientes así de estar es. observando y de estar yendo en contra de esa energía que nos domina a todos. Pues muchísimas gracias, mi querido cuentacuentos. Tenemos pendiente de todas maneras una conversación contigo. No te me vas a escapar, no te. El de la nada, Entonces, exactamente, de para la nada, completar exacto. la otra, sí. Ese es Completar más, la nada ya posiblemente, y luego vendrán otras, seguramente. Ya Dios dirá, yo no voy a decir nada, Dios dirá. sí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo dices Listo. el saludo? ¿No me has hecho el saludo de Ahorita no, despedida? déjame, no te adelantes, estoy cerrando el programa. Ah, pensé No, que ya me estaba. no, ya lo estoy cerrando. Gracias a todos y nuevamente, pues, digo, como dicen, en directo desde Ciudad de México y hasta la ciudad de Bolívar, que tampoco es una coincidencia hoy en estos momentos tan especiales, tan definitivos, que se den estas conversaciones tan significativas para Venezuela, para el mundo entero, desde un lugar como lo es la ciudad de Bolívar en los Estados Unidos y desde Ciudad de México, México, para el mundo entero. Muchísimas gracias. In la Kesh. A la Kent.